bienvenidos a todos, ¿cómo están? Una vez más, gracias cada vez que los convocamos. Y en este espacio en particular tengo la grata satisfacción de presentar a un amigo mexicano, Javier Cisneros, de amplia trayectoria en el mercado de seguros de vida. Y por supuesto, siempre es bueno conocer otro tipo de pensamientos, otras formas de vender seguros. Saben que hay diferentes modalidades, diferentes estilos y siempre me gusta que nos podamos retroalimentar de la heterogeneidad de los diferentes formatos de venta y por eso lo convoqué a Javi, que aparte de vender, también lidera equipos de venta, capacita, recluta, selecciona, así que conoce muy bien el mercado. Así que Javi, bienvenido acá a Argentina y muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias a ti, mi querido Alex, y bienvenidos a todos. Gracias por el espacio. Este, me es grato, me encantaría estar en Argentina dando esta plática y no por Zoom, pero bueno, será para la próxima que nos podamos reunir por allá o que ustedes vengan para acá, ¿no? Me pidió Alex que si les podía hablar un poco de qué es lo que hacemos, cómo es lo que hacemos, y a lo mejor les pudiéramos ayudar pues en mucho de sus ventas, así como Alex también nos ayudó de este lado y nos dio una charla padrísima. Espero que también sea de su agrado, ¿no? Me gustaría primero platicarles quién soy yo. Mi nombre es Javier Cisneros Alcérreca. Tengo 18 años en seguros. Por joven que me vea, ya no estoy tan joven, ¿no? Más o menos estoy a punto de cumplir 53 años, entonces ya no me coso el primer error. Y me gustaría platicarles que, bueno, soy contador de profesión. Este, Luego hice una maestría en finanzas bursátiles, ¿no? Una especialidad también. Tengo un máster en seguros y estoy certificado con un CLI. ¿Esto con qué fin? Pues en poder entender muchos temas para poder pues, capacitar, implementar a nuestra fuerza de ventas. Contamos con una fuerza de ventas de aproximadamente unas 110 personas aquí en la Ciudad de México. No sé si alguien conozca la Ciudad de México. Si no la conocen y vienen, pues le preguntan el teléfono a Alex para que les demos una buena paseada, ¿no? Que finalmente es una ciudad bastante grande y agradable. Me gustaría platicarles un poquito, ¿no? De mi historia y cómo fue que entramos a seguros y quizá alguno de ustedes pueda pues, encontrar algunas similitudes. Primero, yo creo que en este negocio nosotros no lo escogemos, sino el negocio nos escoge a nosotros, ¿no? Para mí eso ha sido muy claro y conforme yo he estado viendo a muchos agentes a través de estos 18 años, me he dado cuenta que si tú no eres para el negocio propio te expulsa, ¿no? Y si tú eres para el negocio, pues hagas lo que hagas y trates de hacer lo que trates de hacer, el negocio siempre te cobija. Entonces, me gustaría platicarles, nosotros teníamos con mi padre, teníamos una serie de fábricas, ¿no? Nosotros hacíamos envases de plástico para la industria farmacéutica y cosmética aquí en México y entregamos, digamos, que en toda la República Mexicana. Y bueno, pues era un negocio pues exitoso, tenía más de 20 años este negocio, que lo inició mi padre, y pues obviamente por mi propia carrera yo me involucré en el negocio cuando él enfermó gravemente, ¿no? Y le prohibieron seguir trabajando. Entonces yo me involucré más o menos a los 20 y tantos años, me involucré en el negocio y de esta manera, bueno, pues todo era felicidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues descubrimos que no todo es felicidad, encontramos que nos habían robado una cantidad de dinero importante en materia prima y pues metimos a la cárcel a esta persona, sale de la cárcel, organiza una huelga y en una mañana del 2005 termina un negocio de más de 20 años y así terminan muchos negocios en México, ¿no? Y entonces llega un momento en que pues también dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Finalmente yo nunca había pedido trabajo en mi vida y no sabía ni lo que era pedir un trabajo. Entonces,
decidí pues seguir emprendiendo y quiero aclararles que más de unas 8 veces quizá me invitaron a vender seguros, mismas que yo rechacé, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo vender seguros? Vamos, de dueño de una empresa a vendedor de seguros, para mí era algo que no estaba en mi mente. Hasta que una vez, ¿no? Me platicó una persona, un amigo de mi esposa, que una empresa llegaba a México y que necesitaba gerentes. Y entonces yo dije, ah, ese sí soy, ¿no? Yo creo que puedo ser un buen gerente. Fue un proceso de 2,000 personas y quedamos 35 nada más. Y en ese entonces fue cuando llegó Prudential Seguros a México. Sé que Prudential Seguros en Argentina acaba de salir, ¿no? Pero en el 2006 llegó a México. Y entonces me tocó entrar a este proceso, fue un proceso de 6 meses, en el cual pues, nos vinieron a capacitar japoneses, nos capacitaron en japonés, y toda la filosofía que yo he llevado en mi trayectoria ha sido esa filosofía que aprendí desde el 2006 de los japoneses. Y entonces empezamos a trabajar. Yo de ahí tuve la oportunidad de liderar a un grupo, ¿no? Digamos que hacer lo mismo que hace Alex, lo mismo que hago yo, nada más que aquí en Prudential, con un modelo diferente. Y estuve durante 4 años. En el momento en que yo consideré que ya era un momento de crecimiento, de expansión, en ese momento yo me puse a buscar una empresa en México que cumpliera con todas las características que así yo también tenía y pensaba. Y esa empresa es Grupo Nacional Provincial. No sé si alguno la ha escuchado o sabe de algo de ello. Bueno, esta empresa es la más grande aseguradora en México, ¿no? Contamos con más de 15,000 agentes en toda la República Mexicana, tiene aproximadamente 9,000 empleados. Y bueno, pues es un parteaguas en seguros en México, ¿no? Es reaseguradora de varias aseguradoras en Latinoamérica y verdaderamente es parte de un conglomerado además muy importante en México. El dueño es uno de los el tercer hombre más rico de México y pues toda la filosofía que lleva, pues se quedaba mucho conmigo. Esta empresa tiene alrededor de 130 años y una de las características que más me llamó la atención fue cuando existió la revolución en México, hubo un decreto que no se pagaran seguros, ¿no? Obviamente de tantos muertos, pues se iba a perder un poco de dinero. Y GNP fue la única que pagó, ¿no? Entonces, eso habla muy bien de la compañía y habla del respeto de lo que hacemos. Y entonces, bueno, pues me vine para acá, ¿no? Es una empresa multiramo, solamente existen 3 empresas multiramo en México. Y quiere decir que vendemos tanto daños como gastos médicos como vida. Y entonces creo que este modelo pues lo tenemos que llevar a cabo en toda su totalidad. ¿Por qué lo siento así? Porque todos tenemos clientes que quizá yo nada más le vendo un producto vida y nada más me va a relacionar con ese producto. Sin embargo, ellos no quiere decir que no compren algunos otros productos, como el de su auto o el de su casa o de gastos médicos. Y entonces, al tener yo una competencia, ¿no? Y no tener yo el control de mis clientes, el que está perdiendo negocios soy yo. Y entonces, así lo hemos trabajado también en la dirección durante todo este periodo, en el que tenemos que ser el único proveedor de nuestro cliente. Y que el cliente cuando piense en seguros, piense en nosotros. Eso es lo que tenemos que crear conciencia en las personas. Porque si no, nada más nos van a relacionar con un solo rubro, ¿no? Que pues, es vida o gastos médicos o daños. Desconozco si ustedes venden de todo, me quiero imaginar que sí, ¿no? Sin embargo, bueno, como en Argentina, aquí también en México, lo que más dinero deja es la parte de vida individual, ¿no? Posteriormente, es gastos médicos y quizá un commodity es la parte de daños, pero también es muy importante, ¿no? Entonces, así es como empecé en seguros y desde el 2006 estamos en seguros, ¿no? Tenemos ya algo de camino y entonces me fui dando cuenta a través del tiempo de la problemática que va teniendo la gente
para poder, uno, planear, dos, para poder vender y vender de forma diferente y además ganar mucho más dinero haciendo exactamente lo mismo. Y eso es lo que me pidió Alex que les pudiera transmitir, ¿no? Hasta ahí voy bien, me regreso, ¿alguna duda? Nada, todo bien. Vale. Primero me gustaría ver algunas estrategias claves que son las que nosotros llevamos aquí a cabo. Si les puede servir una, padrísimo, ¿no? Y si no, pues también padrísimo, ¿no? Simplemente compartimos un espacio más, ¿sale? Primero nosotros consideramos que tenemos tres pasos muy importantes en el cumplimiento de nuestra misión. Y nuestra misión, hablo de nuestra misión como agentes. Y nuestra misión como agentes es pagar sumas aseguradas, ¿ok? No es vender. Yo creo que la misión que tengo como agente de seguros es que el cliente pueda lograr, en caso de un fallecimiento, que su familia pues, reciba el dinero. En caso de una enfermedad, que su familia no tenga que vender su patrimonio para pagar un hospital. Y en caso de un siniestro de daños, pues se le pueda resarcir su bien. Para mí esa es la finalidad y mi misión. Y entonces, para eso nosotros establecimos una serie de estrategias y pasos para cumplir, ¿no? Lo primero es establecer metas profesionales claras y sencillas. Algo que yo me he dado cuenta con mis agentes es que no preparan una meta profesional clara y sencilla. Tienen deseos, ¿no? Y el deseo lo tenemos todos, pero no tenemos una meta clara, definida, con tiempos, con una dirección, con un formato específico. Y entonces, muchas veces lo que pasa en las metas que siempre nos dijeron, y creo que así también lo decimos, que la meta tiene que ser alcanzable, pero tiene que ser retadora, pero además tiene que ser lograble. Yo he de decirles que cuando yo empecé a vender seguros, a mí, y no sé si conozcan un poco el modelo de Prudential, ¿no? A mí me decían que tenía que vender 3 negocios a la semana de vida individual, cuando aquí en México el promedio es de 1 al mes, ¿no? Y entonces, pues mucha gente me decía, entre ellas mi propia esposa, me decía, oye, que ella estaba en seguros antes, no me decía, pues están locos, cuates, ¿cómo es posible que si el promedio es de 1 al mes, te pidan 12, ¿no? Y entonces les decía, bueno, a ver, es que es muy sencillo. Si yo veo que debo de ser como todo, entonces voy a estar en 1 al mes. Pero si yo la meta que me ponen es lo mínimo que debería de hacer, o sea, yo rompí un poco con lo que me decían y el paradigma que me decían que debe ser alcanzable, retadora, ¿no? Lograble. Yo me la puse, pues es lo mínimo que debo de hacer. Y entonces mi promedio fue 13.5, ¿no? O sea, 13 veces más el promedio de México. No quiere decir que soy diferente. No, tengo los mismos 2 ojos, las mismas 2 manos, las mismas 2 piernas que ustedes. La diferencia fue un poco mi pensamiento y empezar a trabajar, ¿no? De forma organizada, asertiva y además poniéndole un toque de creatividad. Y eso es lo que me gustaría platicar con ustedes. ¿Sale? Primero, para hacer una meta profesional, clara y sencilla, para mí debe de tener 5 elementos. Y el primero es ser muy específico en la meta, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Yo puedo tener metas cortas, a mediano plazo y a largo plazo. Lo que tengo que hacer es un camino definido. Es decir, si yo quiero venderle al hombre más rico de México y yo no conozco al hombre más rico de México, tengo que hacer un camino y planearlo para llegar a conocer al hombre más rico de México. Y entonces, a través de la gente y los referidos y del mercado que tengo que ir creciendo, pues obviamente tengo que ir avanzando para cumplir mi meta. Pero si yo no tengo, a lo mejor yo tengo el deseo de conocerlo, pero no tengo el camino trazado, va a ser muy difícil que llegue, o dos, quizá me pueda perder en el camino. Entonces, tengo que ser muy específico en lo que quiero, ¿no? Luego tiene que ser medible. O sea, yo tengo que controlar el negocio. No sé cuántos de ustedes controlen su negocio, ¿no? Pero ustedes deben de saber perfectamente cuál es su prima promedio, cuánto tiempo tardan entre una cita y otra,
en su proceso, en su ciclo de ventas, cuánto tiempo tardan, oye, qué porcentaje de efectividad tengo entre mi primera entrevista y mi segunda entrevista y de mi segunda entrevista a un cierre y de mis referidos. Si no tienen esos datos ustedes, ¿no? Yo los invito a que entonces puedan medirlos. ¿Por qué? Porque eso te va a dar muchísimas señales dónde estás parado, hacia dónde vas o qué tienes que corregir. También tienes que ser realista, ¿no? Y para ser realista, entonces, si yo hoy gano, no sé, en dólares, pero a lo mejor ganan ustedes $10,000 al mes, bueno, y quiero ganar 20,000, pues es increíble que yo me ponga a poner una meta como el siguiente mes voy a ganar eso, ¿no? Si nunca lo he ganado. Entonces tengo que ir trabajando, decir, ser realista. ¿Para qué? Pues para que pueda ir poniendo metas a corto plazo y yo, mi cerebro y mi mente la vaya entrenando. Y si yo cada vez voy avanzando y voy poniendo una meta muy realista, que es mi piso, no mi techo, y lo voy cumpliendo, me voy a llenar de satisfacción en lugar de frustración. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Les cuadra? ¿Sí? Perfecto. Si quieren opinar algo, a mí me encanta que opinen, me encanta micrófonos abiertos, porque así se hace más rica la charla, ¿vale? A que si nos esperamos hasta el final, si alguien tiene preguntas y todos nos quedamos callados, hasta yo, ¿vale? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, háganmelo saber, ¿vale? También tenemos que establecer este plazo, parte de lo que yo decía, tenemos que establecer muy claro ese plazo, porque nos debe de costar, ¿no? Debe de tener un costo para nosotros si no cumplimos la meta. Algo que yo he aprendido es que si no pasa nada, pues sigo sin cumplir mi meta. Es decir, si yo mismo me autoapapacho, ¿no? Me autosobo, oye Javier, no cumpliste la meta, pero no pasa nada, el próximo año le vamos a dar. Y te puedo asegurar que le vamos a dar. Es más, no sé si pasa en Argentina, pero aquí en México pasa mucho cuando llega Año Nuevo, ¿no? Y todos ponemos en el primer deseo. ¿Saben cuál es el primer deseo de los mexicanos en Año Nuevo? ¿No se lo saben? Micaela, ¿cuál te imaginas que sea el primer deseo de los mexicanos? No tengo ni idea. Ser Ah, felices, qué sé yo, como no, todo. fíjate, te voy a decir que el primer deseo es hacer ejercicio, meterse a un gimnasio, ¿no? Porque, pues obviamente, en el transcurso del año, pues vas engordando, ¿no? Y entonces dicen, me voy a meter en el gimnasio. Pero, y llegan y se inscriben. Y el mejor negocio, ¿no? O más bien el mejor mes de ese negocio es enero. ¿Por qué? Porque llegan todas las inscripciones. Es más, aquí en México no pagas mensualmente, pagas anualmente el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la gente tiene esos deseos, llega, paga y no regresa. Y entonces, tengo unas instalaciones padrísimas que nadie las usa, pero yo, mi negocio, lo tengo al 100. ¿Ok? Entonces, debo de tener esos plazos muy específicos. ¿Por qué? Porque me debe de costar. Debo de sentir algo, debo de perder algo si no logro la meta. ¿Sí? Y entonces, para que yo realmente sienta que tengo que hacer mi meta, pues tengo que ponerme un plazo, ser realista y ser muy específico, ¿no? Pero también a la vez ser muy simple. ¿Por qué? Porque si no tenemos metas simples y las tenemos muy complejas, quizá no dependa todo de nosotros. Afortunadamente, este negocio nos hace ser como a la vez muy solitarios, ¿están de acuerdo? O sea, sí me acompaña un grupo, pero a la vez es muy solo. O sea, yo trabajo para mi propio desarrollo personal, para mi propio crecimiento, para mis propios ingresos. Entonces, tengo que hacer algo simple. No tengo que depender de terceras personas para cumplir mis propósitos. ¿Sale? Entonces, esto fue lo que nosotros estuvimos analizando durante bastantes años y ahora es lo que manejamos aquí, que nuestros agentes sean muy simples en lo que quieren, por chico o tonto que pueda ser, ¿ok? Quiero comprar un nuevo teléfono, bueno, cómprate el teléfono, ponle un plazo, ponle un término y haz lo que necesites hacer. Si tienes que tener metas de cada semana, pues no importa,
No pasa nada por tener 52 metas, ¿estás de acuerdo? Qué padre que cumplas 52 metas y no poner una tan grande que te sientas mal o peor, que ni siquiera sientas nada si no la cumpliste. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Padrísimo, ¿no? Clarísimo. Padrísimo. Algo que yo creé, ¿no? Cuando empecé a vender, y con mucho gusto se los comparto, ¿no? Y primero creo que este negocio, si no compartes, estás muerto. Entonces, compártanlo a toda la gente que ustedes conozcan. Es una forma de poder tener un orden en nuestro negocio. Fíjense, a mí siempre me decían que teníamos que hacer llamadas un día a la semana. Eso es lo que a mí me dijeron, así me enseñaron, ¿no? Y desconozco cómo lo hagan ustedes. Y a mí siempre me ha gustado retar a la autoridad. Yo creo que por eso nunca me contrató nadie. Y entonces tuve que poner mi propio negocio. Porque siempre reté a la autoridad. Y creo que la sigo retando todavía. Y entonces, como me dijeron, haz llamadas una vez a la semana, yo dije, ¿por qué no todos los días? ¿Ok? O sea, ¿por qué tengo que encerrarme un día a hacer llamadas si puedo hacer llamadas todos los días? Ustedes saben más o menos los colores que impactan en nuestra actividad, es decir, el verde, el amarillo y el rojo. ¿Alguna vez han escuchado algo de eso o nunca? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que el verde es lo que deja dinero, amarillo, digamos que es esta parte, estos entrenamientos, estas pláticas, y el rojo es todo lo que es necesario para nuestra distracción. ¿Están de acuerdo? Bueno, y entonces, cuando yo vendía, pues obviamente no existía Zoom, ¿no? Y los traslados de un lugar a otro en la Ciudad de México pueden ser larguísimos, y no necesariamente por el tránsito, también es por la distancia. O sea, más o menos, tú sin tráfico, la Ciudad de México la recorres en un promedio de unos 100 kilómetros por hora, la recorres en unos 30 o 40 minutos, ¿ok? Sin tráfico, es extremadamente grande la ciudad. Y entonces imagínate que tienes una cita en el sur y luego una cita en el norte, que te vas a echar, ¿no? Pues esos 40 minutos, pero ahora súmale el tráfico. Y entonces te aventaste 2 horas, ¿no? O 2 horas y media en el trayecto. Tenía que convertir mi tiempo rojo, ¿ok? De traslado, en un tiempo verde. Y entonces yo decidí hacer las llamadas todos los días, pero además cuando iba en mi coche, ¿no? Y como me encanta hablar por teléfono, pues dije, pues de una vez, ¿no? Una cosa es que me encantara hablar por teléfono y otra cosa es que me gustara hacer citas, ¿no? Que yo creo que ese mal lo tenemos todos. Y entonces lo que yo engañé un poco es a mi cerebro y dije, a ver, si lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer en donde a mí me gusta, que es en mi coche, ¿no? Porque entonces voy manejando y me voy distrayendo un poco, vamos a ponerlo así. Y entonces ese tiempo rojo lo convertí en verde. Y además, cuando yo salía de una cita, en ese momento le hablaba al referido. Y entonces todavía con mayor atención me atendían. Es algo que entonces les puse así. Luego dije, a ver, yo tengo que entregar resultados todos los lunes, ¿no? Ya sea para la compañía o para mí mismo en mi meta, yo todos los lunes tengo que tener resultados, ¿no? Y entonces, es importante que acostumbre a mi cabeza a trabajar con anticipación. Y suena increíble, pero yo agendaba citas hasta con un mes de anticipación, ¿ok? Que mucha gente podría decir, oye, es que en seguros casi, casi, si no es mañana, ya no te recibe. No, con un mes de anticipación. ¿Por qué? Porque tienen una agenda totalmente llena con un mes de anticipación, ¿ok? Y entonces aprendí que si me anticipo a todo, voy a tener mejor respuesta. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero, nosotros tenemos un proceso de 2 entrevistas, no sé si es lo mismo que tengan ustedes allá, ¿no? Sí, y para mí este proceso me da una mayor confianza y además le da mayor confianza a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque puede pensar y eso genera menos cancelaciones. Y entonces, mi primera entrevista la ponía miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Siempre, miércoles, jueves y viernes. ¿Esto para qué? Para que yo estuviera en un plano, ¿no? Sumamente positivo, porque el lunes, martes y miércoles hacía las presentaciones de venta. Es decir, yo cerraba mis negocios lunes, martes, miércoles
de la semana anterior, ¿ok? Miércoles, jueves, viernes, hacía mis primeras entrevistas y entonces yo hacía un círculo virtuoso en lugar de un círculo, no tan virtuoso, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Y eso yo lo vi con muchos de mis compañeros cuando ellos, digamos que ponían sus entrevistas al revés, ¿no? Decían, yo empiezo con mi primera entrevista lunes, martes, miércoles, mis negocios jueves, viernes, jueves, viernes, y entonces ellos trabajaban, digamos que al día, y yo trabajaba con una semana de anticipación. Los lunes le hablaba a todas las personas que iba a ver en la semana, a todos, todos sin excepción, y si uno me cancelaba, me ponía muy contento y me iba al cine. O venía más contento y me iba con un amigo, ¿no? Fíjate, no necesitaba ponerme a trabajar de, híjole, no tengo nada, y entonces voy a ver a quién veo. No, tenía 15 o 20 citas a la semana, pues más bien me llenaba de alegría cuando alguien me cancelaba y podía disfrutar. Pero otra cosa que aprendí también es que, fíjate, si yo le dedico, vamos a ponerle ahora por Zoom todavía más fácil, pero antes le dedicaba, digamos, una hora a una entrevista, ¿no? Este, 3 entrevistas diarias son 3 horas. Tengo todo el día para mí, ¿ok? O sea, tengo 21 horas para mí. Entonces, le voy a dedicar y empecé a hacer este calendario de mi semana y me di cuenta que ya tenía más espacio en rojo del que tenía antes, pero además mi verde era sumamente productivo. Y entonces aprendí que este negocio es totalmente estadístico. Y si yo estoy en la estadística, ¿no? Me va a ir muy bien. ¿Ustedes se encuentran en la estadística? Bueno, chequenlo ustedes. Y si no, hagan eso. Los invito a que hagan más de 3 citas al día. Que acomoden su agenda de esta manera y van a ver cómo empieza a fluir. Ahora, ¿por qué lo hacía de esta manera? Porque cuando yo veía a una persona, ¿ok? Digamos que en la primera entrevista lo llevas al clímax, ¿no? Lo llevas a lo más. ¿Estás de acuerdo? Si pasa mucho tiempo, pues este prospecto se va a volver a enfriar y se le va a olvidar casi, casi quién soy, ¿no? Y entonces yo no lo dejaba que tardara más de 3 días, porque aunque sí el clímax va a disminuir, cuando me volví a ver, volví a subir. Y entonces por eso hacía un círculo virtuoso, ¿ok? Para los que dejan mucho tiempo, ¿no? De ver a los prospectos, a veces pasa una semana, semana y media, 2, traten de acotarlos y van a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque entonces ellos todavía están pensando en lo que les dije. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y esta es una forma que yo le regalo, yo así trabajé y tuve ese promedio cuando en México ya les dije que es de 1. Es más, hoy 2024 sigue ese promedio de 1, ¿eh? O sea, no crean que ha cambiado, sigue ese promedio en México de 1 al mes. Entonces, tampoco soy Dios, ya les dije, 2 ojos, 2 manos, 2 pies, hago exactamente lo mismo que ustedes. Nada más que aprendí de forma diferente a trabajar, ¿no? Pero también entendí un poco que tengo que tener un enfoque de seguimiento, ¿sí? Y este enfoque de seguimiento es que tengo que monitorear lo que hago. Si yo no sé dónde estoy parado, es difícil que yo pueda, ¿no? Seguir avanzando. Y entonces, todos esos key drives, ¿no? Que mencionan todo mundo, los empecé a bajar hacia mí y entonces me di cuenta que siempre tenía una tendencia, ¿no? Positiva, pero también hay algo que pasó, ¿no? Me volví muy automático. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces estos procesos no te llega a dar como un poco de flojera de volverle a platicar lo mismo a otra persona. O sea, como que tú ya te lo sabes, ¿estás de acuerdo? Y entonces asumes de que pues yo ya me lo sé, pues debe de sabértelo él también. Entonces, qué flojera volver a platicar lo mismo, ¿no? Y entonces me pasó eso también, me volví muy automático y empecé a detectar, ¿no? Que esos porcentajes de transición estaban mal y el que estaba mal era yo. Y entonces tuve que hacer cambios, ¿no? En mi propio proceso. ¿Para qué? Para poder incrementar y a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero además no ser tan automático. Y ese entrenamiento se basó en objetivos. Si yo conozco
cómo estoy pasando de una primera entrevista a una segunda entrevista y a mi cierre, mi mercado, lo empiezo a conocer y empiezo a detectar qué me está pasando, ¿no? Puedo entrenar sobre eso. ¿Y cómo entreno sobre eso? Pues haciendo roleplay, nada más. ¿A quién le gusta hacer roleplay? A nadie, no se preocupen, no son diferentes ustedes a nosotros, a nadie le gusta, ¿ok? Pero lo tengo que hacer, porque es una forma de entrenarme, ¿no? Y entre más real sea, mejor. ¿Por qué? Porque entonces voy a saber o voy a tener mayor confianza. El roleplay no es para grabártelo como merolico, ¿no? El roleplay es para generarte confianza. Te conoces todo lo necesario para poder llevar esa cita. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes me siguen? ¿No? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Me regreso? ¿Me voy? ¿Qué opinan? ¿Seguimos? El roleplay es como una especie de entrenamiento, ¿no? Como para cuando uno está frente a un cliente. ¿No? Ahora pensando, estaría bueno con ese que te cancela, hacer un roleplay con una foto del que te cancela. ¿Qué le hubieras dicho, no? El que te canceló. Bueno, si es una forma de hacerlo, sí. Si te vas a sentir mejor, sí. Y si le vas a decir una grosería a la foto, pues, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, Alejandro. Si tú hicieras lo anterior que vimos, esa forma de generar entrevistas, vas a dar gracias que alguien te cancele, porque vas a tener espacio para ti. O sea, fíjate cómo cambia nuestro pensamiento, ¿no? En lugar de poner la foto y decirle una bola de groserías, ¿no? Mejor hasta le das gracias que te canceló. Pero tienes otra oportunidad, que además cuando te cancela, la vuelves a programar. Y a la mejor la programas en una semana o en 2 semanas, no pasa nada. Nadie se levanta, ni en Argentina ni en México, queriendo comprar seguros. Se los prometo, ¿no? Bueno, ni ustedes se levantan con ganas de comprar seguros, como porque el cliente sí. Entonces, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso, las cancelaciones. Las tengo que asumir que es parte. Claro, te puede pasar lo mismo que pasa aquí en México. Cuando yo tengo muy poca actividad, me cancelan y que quiero morirme, ¿no? Porque esa es la que a lo mejor iba a pagar o iba a resolver los problemas que pudiera tener. Eso pasa en la actividad. Yo los invito a tener mucha actividad, pero además le va a ser más fácil cada vez, ¿no? Y tiene razón. Andrés, es simplemente un entrenamiento, ¿no? Que nos puede ayudar a generar confianza. Y si quieres decir una grosería a alguien, pues por la cosa. Nunca lo había pensado, pero ahora lo voy a proponer aquí, ¿eh? Está bien. Pero además, ¿qué te ayuda pues, a cumplir tu meta, ¿no? Y tu meta es satisfacción. Fíjense, a mí mi meta, ¿no? Todas las semanas era vender más de 3 negocios a la semana, ¿ok? Vendía promedio 5 negocios a la semana y ese era mi objetivo. Mucha gente aquí de mis agentes me dicen, oye, es que Javier, yo voy a festejar cuando ya pague el cliente, ¿no? Es el momento en que yo ya tengo que festejar. Yo le digo, ¿por qué no festejas el que vendiste si a esto te dedicas? Porque lo único que yo puedo controlar en la actividad es lo que haga yo, ¿no? Y más bien es la actividad. Yo no puedo controlar si el cuate tiene dinero, ella se quedó sin dinero, lo quiere pagar, su esposa le dijo que mejor cambiara la camioneta en lugar de pagar un seguro, que para qué gastar. Yo no lo puedo saber, ¿ok? Ni lo puedo controlar. Pero ¿qué sí puedo controlar, ¿no? Es mi actividad, es lo que haga yo, porque ese es mi negocio. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? Perfecto, ¿no? Gaby, te, Sí, te pregunto, conceptualmente está muy claro y sé que muchos que están acá participando lo entienden y lo saben, pero ¿por qué vos crees, también por tu experiencia, que esto no ocurre? Porque yo, obviamente, como vendedor, ¿quién no va a querer tener entrevistas? ¿Quién no va a querer tener la agenda llena? ¿Quién no va a querer vender? ¿Quién no va a querer ganar mucha plata? ¿Por qué consideramos que esto no ocurre? Que se lleva el concepto, pero después no lo pueden llevar a la práctica. yo creo que el punto número uno es porque no creemos que podemos. O sea, para mí, lo que yo he percibido en mis agentes es que muchos no creen en ellos, ¿no? Que pueden tener, están peleados con algo, ¿ok? Y entonces procrastinan mucho.
Y creo que ese es uno de los problemas, sobre todo de todo Latinoamérica, ¿ok? Que yo no lo veo mucho en europeos, no lo veo en otros mercados estadounidenses o canadienses. Yo creo que aquí en Latinoamérica, por nuestra propia educación, nos enseñaron a que no podemos, no, o no merecemos mucho. Creo que es el primer concepto. El segundo es, si yo me metí a este negocio, o sea, yo ya escogí este negocio y el negocio me escogió a mí, entonces yo tengo que hacer todo para hacer el carácter, ¿ok? Y muchas veces nos da una gran zona de confort ganar una comisión grande, ¿no? Es decir, si yo resuelvo mis gastos con una comisión, ¿no? Y ya la resuelvo el primer día del mes, pues ya, bye, ¿no? Y quizá nos hace falta un poco más de hambre, de que no tengo que quedarme ahí y tengo que seguir avanzando. Y creo que es un trabajo. Algo que hicimos nosotros por ahí del 2012, Alex, fue meter a una persona que manejaba como energía, ¿no? O sea, energía positiva, prácticas de estas de meditación y demás. Y eso nos ayudó mucho en ese año, ¿no? Ese año fue un año, digamos que medio catastrófico para nosotros. Les voy a expresar en pesos, ustedes conviértanlos, no sé la conversión, pero bueno, teníamos dos agentes que eran marido y mujer y ellos vendían aproximadamente 7 millones de pesos en el año, ¿no? O sea, era un dineral. Y entonces estas personas de repente un día me dicen, Javier, me quiero cambiar y me voy a otro lado, ¿ok? Y así lo hicieron, se cambiaron y se fueron a otro lado. Ahora imagínense tener un hueco de 7 millones de pesos, ¿ok? Que el año anterior lo teníamos. Y entonces eso nos hizo ser mucho más creativos, ¿ok? Y pensar de manera diferente y dejar de estar en la comodidad, porque claro, 7 millones de pesos es un dineral, ¿están de acuerdo? En pesos argentinos o en pesos mexicanos es un dineral. Y entonces tuvimos que modificar todo. Y para allá voy, mi querido Alex, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer? Ser creativos. Y yo creo que eso es lo más importante, Alex, respondiendo tu pregunta, es dejar de procrastinar y además ser creativos. Algo que hicimos fue decir, a ver, yo como veo la tendencia es, y con esa pérdida tan fuerte, vamos a desaparecer. ¿Estás de acuerdo? O sea, la tendencia era, si pierdes esa cantidad de dinero, ¿no? Por clientes muy importantes también se fueron, porque aquí en México se va no nada más la venta, sino se llevan toda la cartera. Y entonces imagínate perder una cartera de ese tamaño, más las ventas de ese tamaño, bueno, era desastroso para nosotros. Y entonces empecé a ver cómo se vendía, cómo me enseñaron a mí a vender, y me quiero imaginar que es la misma forma que enseñaron a vender a Alex y la misma forma que Alex les transmite, y es ventas basadas en las necesidades, ¿no? Me quiero imaginar. O sea, yo voy con mi cliente, le platico un poco lo que hago, me platica y determino cuál es, o determinamos cuál es la necesidad y le termino poniendo un producto. ¿Hasta ahí vamos bien? Es más o menos lo que hacen todos, ¿no? No sé si este producto realmente sea lo que él necesita, ¿ok? Quizá fue un producto que a mí me gusta mucho y me acomoda, quizá fue un producto que la empresa me genera mayor comisión y por eso lo vendo, quizá es un producto que me es fácil vender y por eso siempre lo pongo. Desconozco allá, pero aquí en México pasa, ¿no? Porque la aseguradora quiere tener una mayor rentabilidad y entonces pone mayor comisión en el producto y toda la fuerza de ventas se va a ese producto. Me quiero imaginar que es muy similar allá, ¿no? Y entonces, algo que empecé a observar cuando hicimos todo ese estudio es que empezábamos también a tener una disminución en la conservación de cartera, ¿ok? O sea, la conservación en cartera de aquí en GNP, para que tú puedas tener una buena conservación, es en el 92%, ¿ok? 92% de conservación de cartera, GNP te dice, eres muy bueno. Mínimo 90, ¿no? Pero nosotros a nivel dirección estábamos ya en el 90, y además yo iba a ver que iba a haber una tendencia, ¿no? A la baja. Y entonces, al tener una conservación menor, te quitan todos los bonos. Y los bonos son importantes para nosotros, ¿no? Es una parte
fundamental de nuestro ingreso. Luego, ese fue el primer análisis que hice. El segundo análisis fue cómo venden los agentes, ¿no? Y entonces venden productos. Y el producto, no sé ustedes, ¿no? Pero si tú le preguntas a un cliente qué producto tiene, te puedo apostar que no sabe. O sea, sabe que te compró algo y sabe que lo paga, pero no sabe ni qué te compró ni para qué sirve, ¿vale? Y entonces, este fue el segundo punto en el cual también lo estudié y dijimos, si yo vendo producto y ese producto es el que me dice la compañía y tengo una tendencia a la baja en la conservación, ya tengo dos puntos importantes, ¿ok? O sea, ya como para qué me sigo preocupando de más cosas, pero bueno, hicimos un tercer análisis. Y el tercer análisis es la prima promedio. Les platico en pesos, desconozco las conversiones, pero la prima promedio aquí en GNP es de 40,000 pesos por póliza, ¿no? Es decir, yo llego, coloco y mi prima promedio es de 40,000 pesos. Es una prima promedio relativamente cómoda, ¿no? No es tan baja. GNP se maneja en un mercado de un nivel adquisitivo medio a alto. Sin embargo, es una prima promedio, digamos que cómoda, ¿no? 40,000 pesos. ¿Cuánto son 40,000 pesos en Argentina, Alex? Hola, estaba haciendo justo la conversión. 40.000 pesos mexicanos serían $1.900. Y más o menos, ¿cuál es la prima promedio allá? Y acá estamos en $100 mensuales, 1.200 anuales. Parecida entonces, ¿no? Sí, Algo muy sí, similar. Quiere sí. decir que no importa el país, ¿no? Todos compran igual, ¿ok? Entonces, haciendo ese análisis, ¿no? Decidimos trabajar en base a todo lo que la gente nos hizo objeciones los últimos 10 años, ¿ok? Todas las objeciones que existieron, ¿ok? Digamos que empezamos a platicar con los agentes, oye, a ver, a ti qué te dicen y a ti qué te dicen, y así empezamos a trabajar y creamos algo, ¿no? Que normalmente no se ve. Dejamos de vender productos para vender conceptos, ¿ok? Y entonces los resultados fueron verdaderamente sorprendentes. Les platico, ¿no? Que los conceptos lo que hacen, ajá, es cambiar todo tu sistema y entonces tienes que cambiar todo tu pensamiento y todo tu sistema de ventas. Ahí les voy, ¿no? Fíjense, hoy en día la dirección cerró, y vamos a cerrar también este año, 98% de conservación de cartera, ¿ok? A nivel dirección. Es decir, de 90 lo subimos a 98. En pandemia seguimos con el mismo 98, ¿ok? Solamente nos cancelaban 2 de cada 100 aún en pandemia, ¿ok? Aunque no tuvieran dinero. ¿Y esto fue por qué? Porque dejamos de vender un producto y entendimos lo que la gente quería y creamos un concepto que si yo le pregunto a un cliente qué tiene, nunca me va a responder el producto, porque es lo que menos le interesa, pero sí sabe para qué lo compró. Y cuando tú sí sabes para qué lo compras, lo sigues conservando. ¿Están de acuerdo? ¿No? O sea, si ya sé, yo compro mi coche y ya sé que tengo que pagar, pues no me duele, digo, me duele, me quitan una lana, ¿no? Pero ya sé que es por mi coche. Cuando vendo un producto, se me termina olvidando. Cuando tengo ahora sí un concepto, una idea, que además el cliente es el que la propone, ¿ok? En nuestro modelo de ventas, él es el que la propone, no se te olvida, ¿ok? ¿O a poco se te olvida, Micaela, que vas a cumplir cierta edad y vas a tener que retirar? No se te olvida, ¿verdad? ¿No? Y que necesitas hacer algo. Entonces, por eso es que no se cancela. Fíjense otro dato. Subimos la prima promedio, en lugar de 40,000, la dirección está en 82,000. Es decir, $2,400, no más, ¿no? $4,000. Ah, bueno, conversión no sé, pero aquí en México está a 20. Bueno, 2,000 y tantos dólares, ¿no? Entonces, eso fue lo que logramos también con conceptos, ¿vale? ¿Y qué creen? Que ahora la gente te recibe con más gusto porque no eres un vendedor o un agente de seguros, sino eres un solucionador de problemas.
Y esos problemas los tenemos aquí y los tenemos en Argentina igual, ¿ok? Unos países tienen más problemas, otros menos, pero todos tenemos los mismos problemas. Y entonces creamos 11 conceptos para personas físicas y 3 conceptos para personas morales, ¿no? Ahí les va. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, oye, yo prefiero invertir en comprar una casa y vivir de mis rentas en lugar de comprar un seguro? ¿Alguna vez les ha tocado eso? ¿O nunca? ¿Sí? ¿Y qué le respondes a Alex Díaz? Es el peor negocio que puede haber, por lo menos acá. Bueno, probablemente, ¿no? Probablemente. Aquí es un buen negocio, ¿no? Aquí hay mucha gente que le gusta comprar bienes inmuebles, ¿no? Y vivir de sus rentas. A mí en lo personal me parece el peor negocio. ¿Por qué? Porque tengo dinero parado, ¿ok? Y además voy a estar recibiendo mensualmente. Y entonces creamos algo que se llama casa virtual, ¿ok? O sea, vas a hacer una simulación de comprar una casa. La diferencia es que vas a comprar un seguro, no vas a pagar intereses, no vas a pagar mantenimiento, no tienes problema de un inquilino, no tienes absolutamente ningún problema y tienes el respaldo de un asegurador. Y además vas a recibir tus rentas de la misma forma que ibas a recibir con tu casa. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, con esa... 100%. ¿Mandé? 100% de acuerdo. Y entonces, de esa forma, si yo tengo una persona que está en ese pensamiento de comprar algo para que se pague, lo mantenga y se retire con eso, ahora ya le pongo un concepto muy similar, ¿ok? Por ejemplo, ¿ustedes venden gastos médicos mayores también? ¿Sí? ¿Tienen cartera, Alex, de gastos médicos mayores? Sí, acá llamamos seguro de salud. Bueno, ¿seguro de salud? ¿Venden seguros de salud? Sí. Sí, Y ustedes se han puesto a pensar que nosotros como agentes, fíjense, como agentes, tú llegas con Micaela, ¿no? Y Micaela no tiene seguro de gastos de salud, nunca ha tenido, ¿ok? Pero llega Alex Díaz y dice, Micaela, bienvenida, te voy a vender un seguro de salud. La convences y entonces Micaela lo compra. Lo que ella no sabe es que conforme va pasando el tiempo va a pagar más y va a llegar un momento que son impagables, ¿están de acuerdo? O sea, sube tanto por la edad que se vuelven impagables. Y entonces, si Alex nunca previó, porque además Micaela es de su mercado y nosotros atacamos un mercado más o menos de nuestra edad, ¿están de acuerdo? O te sientes muy cómodo hablándole a niños, o hablándole a gente ya más grande así como Alex. No, ¿verdad? Es de nuestra edad. Y entonces, lo que no tomamos en cuenta nosotros es que cuando Micaela se jubile y ya no puede pagar ese seguro, yo dejo de ganar dinero. Entonces tengo que hacer algo para que Micaela siempre me pague su seguro, ¿ok? Y entonces yo le genero un pasivo. Cuando le vendo el seguro, que nunca ha tenido, le empiezo a generar un pasivo. Porque ahora me lo va a tener que pagar todos los años y no nada más eso, sino además cada año va a subir. Y yo ya sé que en un momento dado lo va a cancelar, ¿ok? Eso yo ya lo sé. Y entonces creamos un concepto que se llama salud en vida, que autopaga la póliza de gastos médicos mayores. Es decir, pongo una póliza de retiro, ¿ok? Que eso lo voy a utilizar para que autopague la póliza de gastos médicos. Y entonces le voy a dar una solución a Micaela. Oye, Micaela, a ver, yo ya quedé tranquilo porque tú ya estás protegida, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Tú ya estás protegida. Yo ya sé que te voy a generar un problema, pero yo soy un solucionador de problemas. Y entonces tengo también esta solución para solucionarte este otro problema, ¿ok? Y entonces no nada más bendiga salud, sino también vendí vida, ¿ok? Vendí 2 pólizas al mismo cliente, ¿sale? Y ahora gasto, ya gano por gastos médicos, gano por vida y además sé que Micaela no va a perder su seguro, ¿ok? Ni de vida, porque tiene un punto muy fijo a dónde va a ir, ni el de gastos médicos, porque va a tener el dinero. Ahí me sigue. Y entonces, de esa forma, fuimos creando, ¿no? Todos estos conceptos para cada una de esas necesidades. Quizás no sean lo mismo en México que allá. Nosotros podemos aquí asegurar niños. O sea, yo le puedo poner un plan a un niño de 1 año, ¿ok? Y entonces generamos dinero al niño, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que cuando tenga nuestra edad, ¿no? Pues no sé a ustedes cómo les caería
ahorita $1,000,000, Alex. ¿Cómo te caería? ¿No? Pues increíble, ¿no? Increíble. Más o Algo así. menos, más o menos. Bueno, ok, vamos a esforzarnos por un poco más, pero Ahí hubieras está. hablado con tu padre para que Ganamos tuviera... 1.100.000. Ya Ah, está. bueno, ok. 1,100,000. Y entonces este 1,100,000, tú se lo creaste a tu hijo desde chiquito, ¿ok? Pero además nada más pagaste cierto tiempo, ¿ok? Y todo lo demás se fue inflacionando, ¿ok? Digo, es diferente quizá la inflación en Argentina que la de México, quizá no, por eso no existen esos planes, desconozco, pero el chiste es que sea nuestra creatividad la que venda, ¿ok? Y entonces, acomoden algo, sean creativos, piensen en algo para que los clientes los empiecen a ubicar. Porque imagínate además cuando estos clientes hablen con sus amigos, oye, fíjate que Roberto, ¿no? Me vendió una cosa, no sé ni qué le compré. Lo único que sí sé es que no voy a volver a pagar gastos de salud. Eso sí sé, ¿no? Y entonces, de esta manera, a lo mejor el amigo va a decir, oye, pues quiero eso, porque cada vez me ha subido. Y entonces te empiezan a ellos a recomendar y dejas tú también de trabajar en contra, sino más bien a tu favor. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Y así fuimos poniendo. Y entonces, el último que creamos fue este que se llama retiro activo. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando nosotros tenemos, digamos que, vamos a ponerlo, 30 años, ¿no? Todavía vamos a volvernos jóvenes. Tenemos 30 años y cuando tenemos 30 años nos comemos el mundo. ¿Están de acuerdo? Y entonces es difícil, no sé en Argentina, pero aquí en México es muy difícil venderle a un chavo de 30 años un plan para que lo pague hasta los 65 años. No, no sé allá, pero aquí es casi imposible. O sea, le estoy diciendo que va a pagar 35 años que ni siquiera ha vivido. ¿Ok? O sea, ya desde ahí tengo la peor objeción del planeta. Y entonces creamos, y espera, algo más, que además cada vez me va a costar más, ¿ok? Y además cada vez voy a estar más grande. Y entonces quiere decir que cuando yo cumpla 60 años voy a estar pagando esto y además mis ingresos ya disminuyeron. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? Y entonces lo que hicimos fue crear este concepto de retiro activo de alguna manera para hacer pagos, ¿no? Que vayan disminuyendo en lugar de que pagos vayan incrementándose. Es decir, ponemos retiros a edad 65 años y aquí en México tenemos la ventaja de tener pagos anticipados. Y entonces ponemos un retiro que lo paguemos a 15 años, otro mismo plan a la misma persona que lo pague en 10 años y otro plan a la misma persona que lo pague en 5 años. ¿Qué es lo que va a pasar conforme va transcurriendo el tiempo? Va a ir pagando menos, ¿estás de acuerdo? Entonces es un pago decreciente, porque primero pago mucho, termina el plan, pago menos, termina el plan, pago menos. Y entonces la realidad en la mente de la persona es que hoy pago más, cuando sea más grande pago menos. Cuando yo nada más le vendo un solo plan, hoy pago menos y cuando sea más grande pago más. ¿Ya vieron cómo cambia todo? ¿Ok? Y entonces, ahora además le vendo 3 pólizas a la misma persona, le vendo una prima mucho más grande, porque antes a lo mejor le vendía una prima de 100,000 pesos, ¿ok? Pero ahora le vendemos primas de 300,000 pesos, porque son 3 planes, ¿no? Pero nada más 3 planes que 300,000 los vas a pagar un periodo de tiempo, lo vas a pagar 200, luego vas a pagar 100. Y entonces cuando yo soy más grande pago menos que si platico con mi amigo que le vendió Micaela un solo plan, cuando sea más grande paga más. ¿Ya le captaron un poco el concepto? Y esto se vende, como decimos aquí, como pan caliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque utilizamos la creatividad, ¿ok? Para poder vender mejor. Entonces, en mis cursos de entrenamiento a mis agentes, dejamos de preocuparnos por el producto. O sea, el producto enseñamos lo menos. ¿Están de acuerdo? O sea, lo menos, lo necesario. Porque además hay cuánta información hay del producto, toda la que necesites, ¿ok? Necesitas investigar es toda, le preguntas a Alex y te lo resuelve, ¿ok? Sin embargo, el concepto, la idea, es la que tienes que plasmarle. Y esto genera mucho más confianza en los clientes.
Y entonces, eso es lo que nos ha dado resultado, 98% de conservación, prima promedio de 80,000 pesos, ¿no? ¿Y qué quieres? Los agentes ganan más haciendo exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Les gusta esta idea? ¿No? Muy buena. ¿Esto fue en base a qué? Pues en base a una Excelente. problemática que Acá, tuvimos. acá, Sigue. Javi, acá también se puede aplicar esto vendiendo un seguro de salud junto con un seguro de retiro, tranquilamente, ¿no? Para que ir Estaba juntando un fondo pensando de en eso. emergencia, que bueno, si mañana el aporte del seguro de salud aumenta, bueno, puedas sacar la plata desde el seguro de retiro. Así que, excelente argumento. Sí, yo creo que hay diferentes cosas. Digo, aquí tenemos otras leyes, tenemos otras características, otra inflación, sin duda, ¿no? Pero creo que pueden utilizar mucho la creatividad para vender mejor, hacer lo mismo y ganar mucho más. Ese es nuestro negocio hoy. Nuestro negocio no es ponernos a trabajar como otros. Nuestro negocio es generar dinero haciendo el mínimo esfuerzo. ¿Ok? Y que se genere dinero de forma pasiva. Ese es nuestro negocio. Entonces, si yo hoy necesito estar todo el santo día, ¿no? Vendiendo para poder ganar dinero, estoy dejando de hacer cosas. Yo tengo que buscar que mi negocio de seguros me genere recursos, esté o no esté. ¿Ok? Y me refiero a esté o no esté, es que yo puedo ir a una convención, puedo ir a una plática, puedo irme de vacaciones y el negocio me sigue generando dinero. ¿Ok? Esa es la finalidad de esto. ¿Y cómo te genera dinero? A través de la conservación de la cartera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas de conservación, tengo que estar revendiendo todo, entonces pierdo mucho tiempo. Si este mismo negocio me sigue generando comisiones, yo genero dinero, ingresos de forma pasiva. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? Súper ¿Algunas claro. opiniones? Perfecto. Bueno, sin Excelente. duda, sí. Bueno, sin duda, ¿no? Yo tengo la filosofía de que tu pensamiento cambia tu realidad, ¿no? Sin duda. Si yo pienso en cosas diferentes, hago cosas diferentes, ¿no? Voy a cambiar mi realidad, voy a cambiar mi negocio, voy a cambiar mi forma de ver. ¿Quién se pudiera imaginar que en medio de esta piedra, ¿no? Pudiera crear vida, un árbol? Muy poca gente. ¿Estás de acuerdo? Pero si tú piensas que sí puede ser posible, entonces seguramente se podrá hacer posible. ¿Ok? Y entonces tu pensamiento cambia tu realidad. Piensa de manera positiva, piensa de manera asertiva, piensa que lo puedes lograr y seguramente lo puedes lograr, ¿no? Muchas gracias, mi querido Alex.